Muy buenos días para todos. Vamos entonces a dar inicio a otra de las clases de este curso semipresencial de bioquímica estructural. Hoy vamos entonces a ver el tema de los aminoácidos eh, a cargo del profesor Luis Carlos Burgos. Bueno, adelante, profe, los micrófonos son suyos. Listo, Natalia, muchísimas gracias. Buenos días, como dice la profesora, hoy vamos a hablar de aminoácidos. Pero antes de hablar de aminoácidos, voy a dar una pequeña introducción sobre proteínas. Claro que dentro de 8 días vamos a hablar a profundidad de proteínas, pero como las proteínas, la función proteica depende de las características de los aminoácidos, primero va a haber una pequeña introducción. ¿Por qué son importantes las proteínas? Las proteínas son importantes porque están ubicadas estratégicamente en lo que se llama flujo de información genética. El flujo de información genética, como todo el mundo sabe, comprende dos pasos. Hay que pasar la información del DNA a un RNA mensajero, y esto lo llamamos transcripción, y después, a partir del RNA mensajero, hay que hacer una traducción en síntesis de proteínas, y esto se llama traducción, pues porque es una traducción de un código de nucleótidos a un código de aminoácidos. Entonces, lo interesante es que las proteínas están ubicadas en el centro de esto que se llama flujo de información. ¿Qué quiere decir eso? Que toda la información genética que nosotros tenemos almacenada en el DNA, hay una parte que sirve para sintetizar ácidos ribonucleicos, pero lo más importante es que prácticamente la información genética se requiere para sintetizar proteínas. O sea, las proteínas son las que actualizan la información genética y la ponen a funcionar. Las proteínas son las que actualizan el código y lo ponen a funcionar en estructuras y en funciones específicas de cada célula. Mejor dicho, el perfil proteico es el que define una especie, un individuo, una célula. Ese perfil depende pues de la codificación genética, pero es el que responde por estructuras y por funciones. Por eso si nosotros necesitamos, por ejemplo, sintetizar una glucosa, nosotros tenemos que sintetizar las enzimas, que son proteínas, que van a fabricar esa glucosa. Si necesitamos un lípido, sintetizamos las proteínas, que son las enzimas que van a fabricar ese lípido, etc. Es el lugar central el que hace de las proteínas las macromoléculas más importantes de la célula. De hecho, proteína viene de proteos, que quiere decir lo más importante, lo principal. Y las proteínas son polímeros. Esa es una estrategia pues que utiliza la naturaleza, que es muy interesante, para sintetizar moléculas muy complejas a partir de unos pocos monómeros. A partir de unos pocos monómeros se sintetizan prácticamente todas las proteínas de todos los sistemas vivos actuales y posiblemente de los que se extinguieron. Esa es una estrategia muy interesante que se utiliza en los sistemas vivos. O sea, a partir de unos pocos sillares estructurales se fabrican multitud, infinitud de moléculas, de macromoléculas. Los aminoácidos, que son pues los sillares estructurales con los que se fabrican las proteínas, los aminoácidos, como el nombre lo sugiere. El nombre sugiere que es una sustancia que tiene un grupo amino y un grupo ácido. Por eso, aminoácido. El nombre pues sugiere la estructura química. Cualquier molécula orgánica que tenga un grupo amino y un grupo ácido se puede catalogar como un aminoácido. Se conocen más de
200 aminoácidos. Pero yo no me voy a referir sino a 20 aminoácidos, solo 20. Estos 20 aminoácidos de los que voy a hablar hoy tienen una característica que los diferencia de cualquier otro aminoácido. Bueno, tiene varias características, pero la más importante es que son los únicos aminoácidos que tienen representación en el código genético. O sea, son los que están representados en el genoma, en el código genético. Esos 20 aminoácidos se denominan aminoácidos estándar para diferenciarlos de otros aminoácidos que no hacen parte pues, de las proteínas. Se llaman aminoácidos estándar. Son 20 aminoácidos. Hay que hacer una pequeña diferencia ahí muy importante porque a veces se confunde lo de aminoácidos estándar con aminoácidos esenciales. Un aminoácido estándar es el que está incorporado a las proteínas porque tiene representación en el código. Pero un aminoácido esencial es el que no se puede sintetizar y hay que incluirlo en la dieta. De los 10 aminoácidos, de los 20 aminoácidos estándar en la especie humana, cuando los niños están creciendo, necesitan 10. De esos 20 aminoácidos necesitan 10. O sea que hay 10 aminoácidos que son esenciales, que los tenemos que incluir en la dieta, que si no los incluimos produce un trastorno grave, es una desnutrición proteica muy grave, si no se corrige. Y los otros 10 son aminoácidos no esenciales, que los podemos sintetizar a partir de otras sustancias. Entonces hay que diferenciar entre aminoácido esencial y aminoácido estándar. Yo me voy a referir a los 20 aminoácidos estándar. ¿Qué características? Profe, ¿puedo decir ahí alguna anotación? Sí, claro, Natalia de María. Bueno, entonces con respecto a eso que dice el profesor, recordemos lo que es tan conocido, que es la teoría o el dogma central, que es del gen a la proteína. Es decir, que por eso habla el profesor Burgos sobre estos 20 aminoácidos que tienen que ver con el código genético. Es decir, existe una maquinaria molecular que es capaz de leer esa secuencia nucleotídica y de unir, hacer cadenas, proteínas, con estos 20 aminoácidos. De otro lado, recuerden ustedes como médicos que casi no hay sensibilidad a esto. A veces es importante, sobre todo cuando los niños tienen cierta, están bajos en talla, en peso, cuando no tienen un desarrollo adecuado, mandar a medir estos aminoácidos. Los aminoácidos, la cantidad que tenemos va a depender de la edad y también del sexo, ¿cierto? Es decir, es diferente en hombres, en mujeres, en niños, incluso en adolescentes, incluso dependiendo de la edad. También hay dentro de esos dos grupos que dice el profesor Burgos, que están los aminoácidos esenciales, están los semiesenciales, y se llaman así porque cuando hay ciertas condiciones metabólicas, sea de origen patológico, de origen nutricional, se convierten entonces en esenciales. El ejemplo clásico de eso es la fenilalanina. Es un aminoácido esencial que debemos consumir en la dieta. Pero cuando hay deficiencia por desnutrición o por una deficiencia de la fenilalanina hidrolasa o de la biopterina reductasa, entonces la tirosina se convierte en un aminoácido esencial, porque después de que la fenilalanina es sometida por o pues tiene la actividad enzimática de la fenilalanina hidrolasa, se convierte en tirosina. ¿Listo, profe? Listo, Natalia. Bueno, no, y otra cosita. Y entonces, y los invitamos para que entren al curso de bioquímica metabólica, y dentro de que esto lo van a ver todos los días en su consulta clínica, pediátrica, de adultos y como especialistas, es que
cuando tenemos problemas con estos aminoácidos esenciales por diferentes situaciones de nutrición, situaciones patológicas, entonces tenemos dos entidades que tienen que ver con las dietas proteicas, que es el coachorco y el marasmo. ¿Listo, profe? Listo, Natalia, muchas gracias. Bueno, entonces, tienen una característica química estos 20 que voy a mencionar. El grupo carboxilo, el grupo amino, un hidrógeno, un radical. Realmente no son todos los 20 aminoácidos. Hay uno, que es la prolina, que no se ajusta a este esquema general. La prolina, que se las voy a pintar aquí. La prolina no es realmente no es un aminoácido. Esta es la prolina, que es un aminoácido cíclico. Si uno mira la prolina, pues tiene el grupo carboxilo, pero aquí no tiene un grupo amino. El grupo NH se llama grupo imino. El NH2 se llama amino, pero el NH se llama imino. O sea que estrictamente hablando, la prolina no es un aminoácido, sino que es un iminoácido. Esa es la única pues salvedad que hay con respecto a esto que voy a mencionar. Los otros 19 sí son aminoácidos y se ajustan a este esquema. ¿Cuál es la característica de un aminoácido con esta estructura? En una nomenclatura antigua que todavía se usa, el primer carbono después del grupo carboxilo se denominaba carbono alfa. Si aquí tuviéramos otro carbono, sería beta, después gamma, epsilon, etc. Utilizando pues letras del alfabeto griego. Estos 19 aminoácidos son, pues incluyendo la prolina también porque es alfa, son alfa aminoácidos. Eso quiere decir que el grupo amino está unido al carbono alfa. Si el grupo amino estuviera unido a un carbono beta, sería un beta aminoácido. Si estuviera unido a un carbono gamma, sería un gamma aminoácido. Pero los 20 aminoácidos estándar son alfa aminoácidos. Recuerden que un carbono tiene que tener 4 enlaces covalentes, como está aquí. Aquí tenemos el grupo carboxilo, el grupo amino, un hidrógeno y este es un radical. Esta parte prácticamente es común para todos los otros 19 aminoácidos. Esta parte de la molécula es exactamente igual, pero este radical es el que establece la individualidad de cada aminoácido. Y ese radical es el que imprime la gran variabilidad química en los aminoácidos. Eso explica esa extraordinaria variedad de los radicales, lo que explica por qué las proteínas pueden realizar tantas funciones celulares, porque es como si la célula tuviera un arma todo con 20 piezas diferentes que las puede combinar de infinitas formas. Por eso la cantidad de moléculas proteicas que se pueden sacar con esas 20 piezas, eso prácticamente es increíblemente grande.
Los radicales, podemos tener radicales tan pequeños como un átomo de hidrógeno. Y eso ya es un aminoácido, es la glicina o glicocola, que es el más pequeño de todos. Podemos tener cadenas alifáticas. Podemos tener, por ejemplo, aquí un CH3, un radical no polar, pequeño no polar. Esto me da un aminoácido que se llama alanina. Pero podemos tener cadenas alifáticas un poquito más largas como esta. Esto me da la leucina. Tenemos la isoleucina, etcétera, etcétera. O sea, tenemos cadenas alifáticas no polares, tenemos aminoácidos que tengan grupo R polar sin carga, por ejemplo este, que sería la serina. Esto es un grupo polar que no tiene carga y ese aminoácido se llama serina. Podemos tener este aminoácido que también es un aminoácido polar sin carga que se llama la cisteína. Podemos tener aminoácidos que se cargan positivamente o negativamente en el contexto pues, de la célula o del organismo. Tenemos aminoácidos con carga positiva, con carga negativa, polares sin carga, hidrofóbicos. O sea, tenemos una amplia variedad de grupos R, 20 grupos R totalmente diferentes que cuando hacen parte de las proteínas le confieren una gran versatilidad funcional a la molécula proteica. Por eso las proteínas son, en términos funcionales, porque repito, prácticamente es como tener un armatodo con 20 piezas diferentes y eso es lo que hace la naturaleza, expresa esas 20 piezas de una manera particular en cada proteína. Por eso cada proteína tiene su estructura tridimensional precisa y su función precisa. Me voy a referir básicamente a dos propiedades de los alfa-aminoácidos. La primera propiedad es la estereoisomería. Recordemos que cuando vimos carbohidratos, exploramos esa propiedad que llama estereoisomería, que se presenta cuando en un compuesto orgánico un carbono está unido a través de 4 enlaces covalentes con 4 sustituyentes diferentes. Ese es el caso que tenemos con el carbono alfa de los 20 aminoácidos. Si ustedes miran, los 4 sustituyentes son diferentes. O sea que el carbono alfa es un carbono quiral, que así se llama, o asimétrico. Recordemos que cuando hablamos de los monosacáridos mencionamos esa propiedad, que los carbonos quirales se pueden presentar en 2 formas espaciales que se llaman enantiómeros, y que esos enantiómeros, por razones históricas, se denominaron la forma D mayúscula y la forma L mayúscula. También dijimos que esos enantiómeros tenían propiedades muy similares y que la única propiedad que era totalmente distinta era la rotación de la luz polarizada, o sea que podían ser destrógiros o levógiros. Y también dijimos que ser destrógiros o levógiros no tenía ninguna implicación funcional en
en la molécula, pero que ser D mayúscula o L mayúscula sí tenía unas implicaciones funcionales muy importantes. Recordemos que cuando hablamos de monosacáridos, por alguna razón que no está clara, dijimos, la naturaleza seleccionó los monosacáridos tipo D mayúscula. Por eso nosotros procesamos de glucosa, de galactosa, de manosa, etc. No procesamos L-glucosa, L-manosa. Las enzimas tienen la especificidad de diferenciar entre dos enantiómeros y solamente procesan un enantiómero. Hasta ese punto llega pues la especificidad enzimática. En el caso de los aminoácidos es al contrario. Los enantiómeros tipo L mayúscula son los que predominan en los aminoácidos que hacen parte de las proteínas. O sea, nosotros no procesamos D aminoácidos, solo L aminoácidos. Solo procesamos L-alanina, L-valina, L-ácido aspartico, etc. El único aminoácido que no cumple con esa característica fue el que mencionamos ahorita, que es la glicina. Como la glicina tiene un grupo R constituido por un hidrógeno, aquí se repiten dos hidrógenos. Entonces la glicina, que también se llama glicocola, la glicina no presenta enantiómeros, solamente hay una glicina. Pero en los otros 19 compuestos, como aquí tenemos un grupo R diferente al hidrógeno, se presentan en dos formas enantiómeras. Y por alguna razón, vuelvo a insistir en eso, por alguna razón que no está muy clara, hay algunas hipótesis que intentan explicar esa selectividad, por alguna razón que no está muy clara, todas las proteínas que se procesan, o casi todas, bueno, todas las proteínas que procesamos, pues no solamente nosotros, los sistemas vivos actuales, pertenecen al enantiómero tipo D mayúscula. O sea que solo procesamos aminoácidos tipo D mayúscula. Una forma de representar esos aminoácidos es con la posición del grupo amino. Dependiendo de la posición del grupo amino, podemos tener una representación bidimensional de un estereoisómero D mayúscula o L mayúscula. Pero lo importante es que solo procesamos aminoácidos L mayúscula y solo procesamos monosacáridos tipo D mayúscula. Eso es una ruptura de simetría espacial que ocurrió alguna vez durante la evolución biológica, que no podemos precisar exactamente cuándo fue, ni cómo, ni por qué, pero eso es lo que hay en este momento. Todas las proteínas que procesamos son L mayúscula. Bueno, esa es la primera propiedad. La segunda propiedad que quiero mencionar, que ahí me va a detener un poquito más, las propiedades ácido-básicas de los aminoácidos. ¿A qué se refieren las propiedades ácido-básicas? Que estos dos grupos, este y este, tienen características ácido-básicas. O sea, tanto el grupo carboxilo como el grupo amino pueden comportarse como ácidos débiles, o sea que pueden captar protones y liberar protones, dependiendo del pH en el cual se encuentren. Recuerden que un ácido débil es un ácido que puede, pues si es un ácido es porque puede ceder protones. Estos se comportan como ácidos débiles, o sea que pueden ceder protones. Eso quiere decir que se pueden presentar en dos formas. Una forma protonada, que es el ácido, y una forma desprotonada, que sería la base conjugada. Estos dos grupos se comportan como ácidos.
Y lo más importante es que el comportamiento ácido básico de estos grupos va a generar un comportamiento eléctrico, como vamos a mencionar enseguida. Por ejemplo, analicemos el grupo alfa carboxilo que existe. O sea, el carboxilo que está pegado del carbono alfa. Cuando nosotros mencionamos ácidos débiles, existe una ecuación que permite analizar el comportamiento de los ácidos débiles, que se llama la ecuación de Henderson-Hasselbalch. ¿Qué es esta ecuación? Esta ecuación se le aplica a cualquier ácido débil. El pH de una solución es igual al pK del ácido débil más el logaritmo de esta relación. O sea que, de acuerdo con esta ecuación, el porcentaje de base y el porcentaje de ácido, o sea, esta relación, depende de la comparación entre el pH del medio y el pK del ácido. Si nosotros tenemos este grupo carboxilo, los 20 aminoácidos que constituyen los aminoácidos estándar tienen un grupo carboxilo con un pK muy similar. Podemos promediar que el grupo alfa carboxilo de los 20 aminoácidos tienen un pK en promedio de 2,2. Ese es el pK. Recuerden que el pK es un parámetro que sería la expresión logarítmica de la constante de equilibrio. Tener un pK bajito quiere decir que es un ácido débil que tiene cierta fortaleza, pues mucho más que un pK más alto. El pK de 2,2 indica que este es un ácido débil y por la ecuación de Henderson se puede demostrar. A partir de la ecuación de Henderson, y eso se aplica para cualquier ácido débil, se puede demostrar que si el pK de un ácido es igual al pH del medio en que esté el ácido, el 50% está como base conjugada y el 50% está como ácido. Pero si el pH es mayor que el pK, cuando el pH del medio es mayor que el pK, vamos a tener más base conjugada que ácido. Y si el pH es menor que el pK, vamos a tener más ácido que base conjugada. Estas tres conclusiones se derivan de la ecuación de Henderson y se aplica para cualquier ácido débil. Entonces, si nosotros asumimos que el pK del ácido alfa carboxilo es 2,2 y le aplicamos estas tres conclusiones, ¿qué quiere decir eso? Que si yo pongo un aminoácido, uno de los 20 alfa aminoácidos, a un pH de 2,2, o sea, cuando el pK es igual al pH, yo puedo asumir que el 50% estaría protonado y el otro 50% estaría desprotonado, o sea, 50% de ácido, 50% de base conjugada, por lo que les acabé de decir. El pK igual al pH, igual porcentaje de base de ácido. Pero se pueden presentar las otras dos desigualdades. Si ponemos el ácido alfa carboxilo
a un pH menor de 2,2, que es el pK, vamos a tener más ácido que base. O sea, el grupo alfa carboxilo va a predominar, es así, protonado, más ácido que base. Fíjese que cuando está protonado no tiene carga. Pero, o sea, si ponemos, por ejemplo, este grupo a un pH de 1, de 1,5, va a predominar el ácido con respecto a la base. Pero si nosotros ponemos este grupo a un pH mayor de 2,2, pH mayor que el pK, va a ocurrir lo contrario, va a predominar la base conjugada sobre el ácido, por lo que les dije ahorita. ¿Y qué pasa cuando predomina la base conjugada? Que el grupo, como es una base conjugada, tiene una carga negativa. O sea que si nosotros ponemos este grupo a un pH de 7, de 6,8, que es el pH intracelular, o a un pH sanguíneo, que es de 7,4, este grupo va a predominar es como base conjugada. Vamos a tener COO menos, mucho más. O sea que este grupo carboxilo, cuando circula un aminoácido por la sangre, va a tener carga negativa porque va a predominar como base conjugada. Pero si nosotros analizamos el grupo amino, en el grupo amino, esta sería la base conjugada y este sería el ácido. Como pueden ver, en el grupo amino es al revés que en el grupo carboxilo. En el grupo carboxilo la que tenía carga era la base conjugada. Aquí, la base conjugada, que es el NH2, no tiene carga. Pero cuando se protona, adquiere una carga positiva. Cuando hacemos un promedio de este grupo amino en los 20 aminoácidos estándar, hacemos un promedio de su valor de pK, que se llama el pK2, este se llama el pK1 y este se llama el pK2. Resulta que en promedio el grupo amino de los 20 aminoácidos, este que es el ácido, tiene un pK en promedio de 9,5. Ese es el promedio de este ácido. Se vuelve a aplicar lo que dije ahora. Si yo pongo el grupo amino a un pH de 9,5, o sea, cuando el pH es igual al pK, yo puedo concluir con toda certeza que el 50% está así y eso lo puedo concluir por la ecuación de Henderson. Pero si yo pongo este grupo amino a un pH menor que el pK, ya dijimos hace un rato, si el pH es menor que el pK, predomina el ácido sobre la base. O sea que en el grupo amino se cumple que si yo lo pongo a un pH menor de 9,5, va a predominar como NH3 con carga positiva, porque este es el ácido y este es la base. En otras palabras, pH de la sangre, o el pH intracelular, el grupo amino de los 20 aminoácidos no va a predominar así, sino así, con una carga positiva. Por eso les decía ahorita, bueno, y si lo pongo a un pH mayor de 9,5, pues va a predominar es como base conjugada.
pero el que nos interesa es este, que es el que predomina en la sangre o en la célula. ¿Qué podemos concluir de eso? Que en la sangre o en la célula, estos dos grupos tienen un comportamiento característico, como acabamos de ver. Este predomina como base conjugada y este predomina como ácido conjugado. Entonces, si nosotros tenemos un aminoácido como la alanina, por ejemplo, que esta sería la alanina, ¿qué podemos concluir? Este es el grupo R de la alanina. Este es el alfa carboxilo, el alfamino. Ese es el perfil que presentaría una alanina circulando por la sangre o por la célula. Tiene una carga positiva en el grupo amino, una carga negativa en el grupo carboxilo. Ustedes se acuerdan que cuando uno tiene un compuesto orgánico con igual número de cargas positivas y negativas, pues ese compuesto pues no se va a mover en un campo eléctrico porque la carga total es igual a cero. Pero si tenemos cargas positivas y negativas que se anulan, eso se llama un suiterión. Suiterión. O sea, esta alanina, cuando circula por la sangre, es un suiterión. Es un compuesto que tiene carga positiva en el grupo amino y carga negativa en el grupo carboxilo. Está predominando el ácido, allá está predominando la base conjugada. Es un suiterión. 13 aminoácidos de los 20 cumplen con esta condición. Circulan como suiteriones. Porque observen que el radical no está participando en el análisis que acabamos de hacer. Entonces, hay 13 aminoácidos, que son la glicina, la alanina, la valina, la leucina, la isoleucina, el triptófano, la fenilalanina, la asparagina, la glutamina, la metionina, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, y otros 3 que no me acuerdo. En todo caso, hay 13 aminoácidos, 13, que cuando circulan por la sangre, circulan como suiteriones. O sea, iones con carga positiva y carga negativa. Pero, bueno, aquí me falta la prolina, bueno, y otros 2 ahí que no me acuerdo. El hecho es que en 13 aminoácidos se aplica lo que acabo de decir. Tienen pK1 y pK2. El pK1 corresponde al alfa carboxilo y el pK2 corresponde al alfamino y se comportan como suiteriones. ¿Qué pasaría si yo pongo un aminoácido de estos? Por ejemplo, si lo pongo a un pH, por ejemplo, a un pH menor de 2. Si yo lo pongo a un pH menor de 2, este grupo pues no cambiaría porque estamos a un pH menor de 9,5. Pero este grupo se protonaría porque a un pH menor de 2, o sea, menor del pK, predomina es el ácido con respecto a la base. Entonces este grupo se cargaría con un protón y se eliminaría la carga negativa. O sea que un aminoácido de los 13 que les estoy mencionando, si se pone a un pH muy bajito, predomina es como un catión con carga positiva. Y lo mismo, si lo pongo a un pH muy alto, mayor de 9,5, este estaría desprotonado y este también estaría desprotonado y tendríamos un
ion con carga negativa, o sea, un anión. Lo que quiero resaltar con eso es que la carga del aminoácido depende del contexto. Los pK no cambian, los pK, el pK1 es en promedio 2,2, el pK2 es en promedio 9,5, esos pK no cambian. Pero el pH en el que esté disuelto el aminoácido sí puede cambiar. O sea que un aminoácido de los 13 que les mencioné puede tener carga positiva, negativa o ser un suiterión. Lo que más nos interesa es cómo circula por la sangre, como un suiterión. Pero en otras condiciones de laboratorio que usted pueda poner el aminoácido a pHs extremos, lo puede tener con carga positiva o lo puede tener con carga negativa. Bueno, 13 aminoácidos se comportan así. Pero hay 7 aminoácidos, 7, que también tienen lo mismo, estos grupos. Pero en el radical tienen otro grupo que se comporta como un ácido débil. O sea que estos aminoácidos, estos 7 aminoácidos, se comportan como ácidos tripróticos. O sea que pueden captar o liberar 3 protones en el grupo carboxilo, en el grupo amino y en el radical. En el radical. Y en estos 7 aminoácidos que voy a mencionar, no se puede aplicar lo que acabamos de mencionar, que todos los aminos son aproximadamente iguales, en promedio 9,5. Que todos los carboxilos son aproximadamente iguales, en promedio 2,2. No. El radical de estos 7 aminoácidos ya tiene un pK que es característico de cada radical de esos 7 aminoácidos. Entonces, el análisis se tiene que hacer uno por uno. ¿Cuáles son los 7 aminoácidos? El ácido aspartico, el ácido glutámico, la cisteína, la tirosina, la lisina, la arginina, la histidina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estos 7 aminoácidos no solamente tienen pK1 y pK2, como acabamos de mencionar, que eso es común para todos, sino que estos aminoácidos en el radical tienen un grupo que se puede comportar como un ácido débil. Por ejemplo, el ácido aspartico. El ácido aspartico, este es el radical del ácido aspartico, este es el radical. Y aparece un grupo carboxilo adicional. Este grupo carboxilo del ácido aspartico tiene un pK que se llama pK3 o pKr de 3,8. Fíjese que es muy diferente al 2,2 y al 9,5 que mencioné ahorita, de 3,8. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo pongo este grupo carboxilo a un pH de 3,8, o sea, el pH es igual al pK, pues la mitad va a estar protonado y la mitad va a estar desprotonado. Eso ya lo he repetido varias veces. Pero si yo pongo este grupo carboxilo a un pH mayor que 3,8, va a predominar la base conjugada. Cuando el pH es mayor que el pK, predomina la base conjugada. ¿Eso qué quiere decir? Que al pH de la sangre,
es 7,4, que es un pH mayor de 3,8, este grupo va a predominar como base conjugada, o sea que va a tener carga negativa. Por eso les decía al principio, el comportamiento ácido básico determina el comportamiento eléctrico. Si ustedes observan, estos dos grupos ya los habíamos analizado. Si yo pongo el ácido aspartico a un pH de 7,4, que es el pH de la sangre, este sería el perfil eléctrico del ácido aspartico. O sea, un anión con carga de -1, ¿cierto? +1, -1, -1, da una carga de -1. El ácido aspartico circula por la sangre como un anión con carga de -1. Asimismo, circula dentro de la célula como un anión con carga de -1. Ese es el ácido aspartico. El ácido glutámico tiene un comportamiento muy similar al anterior, porque el ácido glutámico solamente tiene un grupo CH2 adicional aquí, pero tiene también un grupo carboxilo en el radical. Este es el radical del ácido glutámico. El ácido glutámico solamente tiene un CH2 adicional y el pK es 4,2. Fíjense cómo se modifica el pK solamente alargando la cadena. 4,2. Se cumple lo mismo. Si yo pongo este grupo a un pH mayor de 4,2, cuando el pH es mayor que el pK, está predominando la base conjugada, entonces al pH de la sangre, aquí vamos a tener una carga negativa igual que ocurría con el anterior, y la conclusión es que el ácido aspartico circula por la sangre como un anión con carga de -1. Asimismo circula por las células como un anión con carga de -1. Analicemos la lisina primero. Analicemos la lisina. La lisina, de estos que quedan, analicemos la lisina. La lisina tiene en el radical una cadena de 4 grupos CH2. Y aquí tiene un grupo amino. Este grupo amino que está en este radical se comporta como un ácido débil. Lo podemos poner como NH2 o como NH3. Cuando lo ponemos como NH3 estamos representando la forma ácida del grupo. La lisina tiene un pK3 de 10,5. O sea, este ácido que hay aquí en el extremo de esta cadena tiene un pK3 de 10,5. Entonces observen que aquí se aplica lo que acabamos de decir y de repetir. Si yo pongo la lisina a un pH de 10,5, la mitad de estos grupos estará como NH3, que es el ácido, y la otra mitad está como base conjugada, que es el NH2. Pero cuando yo pongo la lisina a un pH menor que el pK, recuerde que cuando el pH es menor que el pK, predomina el ácido sobre la base. O sea que la lisina a un pH de 7,4, que es un pH menor que el pK, va a predominar como ácido y no como base. Y como ácido, el grupo queda como NH3 con carga positiva. Entonces, esta lisina es la que va a circular por la sangre a un pH de 7,4. Y si nosotros hacemos la cuenta,
tiene dos cargas positivas y una negativa. O sea que la lisina circula por la sangre como un catión con carga +1. Esa es la forma en que circula la lisina por la sangre. Porque el pK3 de la lisina es de 10,5. Entonces cuando lo ponemos a 7,4 va a predominar ese ácido sobre la base. Cojamos otro de estos. Cojamos, por ejemplo, la arginina. Cojamos la arginina. La arginina tiene un radical y es este radical. Este radical de la arginina se llama guanidinio. Este nitrógeno que está unido a este carbono por un enlace doble es el que se comporta como un ácido o como una base. Recuerden que el nitrógeno tiene posibilidad de establecer 3 enlaces covalentes. Si uno le pone otro enlace covalente, adquiere una carga positiva. Por eso aquí tenemos 2 enlaces covalentes más un hidrógeno, y como tiene un hidrógeno adicional, tiene carga positiva. O sea, este grupo es el que se va a comportar como un ácido, y esta es la forma del ácido. La base conjugada sería quitándole un hidrógeno y quitándole la carga. Pero ese es el ácido en la arginina. Estamos analizando la arginina y el pK es de 12,4. 12,4. Este grupo tiene un pK de 12,4. Vuelve y aplica. Cuando el pH es menor que el pK, que es lo que pasa con la sangre, predomina el ácido sobre la base. O sea que predomina así, protonado. A un pH menor de 12,4, este grupo tiene carga positiva porque es NH2. Si lo pongo por encima de 12,4, se convierte en NH sin carga. En otras palabras, esta es la forma que circula por la sangre de la arginina. 2 cargas positivas, una carga negativa. O sea que la arginina circula como un catión con carga positiva. Como un catión con carga positiva. Bueno, la tirosina. Hablemos de la tirosina. Ya hablamos de este. Hablemos de la tirosina. La tirosina es un aminoácido que tiene un anillo. Aquí tiene un anillo. Tiene este anillo. Y aquí tiene un grupo OH unido a ese anillo. Esto es la tirosina. La tirosina, este es el radical de la tirosina. Este es el radical de la tirosina. Y tiene este grupo OH. Los OHs, o sea, los radicales, los grupos hidroxilo, normalmente no se comportan como ácidos. O sea, no liberan protones con facilidad. Por eso muy poquitos se comportan como ácidos. Recuerden que un ácido es el que libera protones. Pero en este caso, en el caso de la tirosina, por el hecho de estar unido a este anillo, la unión a este anillo hace que este OH se comporte como un ácido. Y ese ácido tiene un pK de 10,1. Este ácido quiere decir que cuando está como OH es el ácido, no tiene carga. Pero si yo le quito este hidrógeno, adquiere una carga negativa. Entonces, la tirosina puede predominar, puede presentarse protonada o desprotonada en el radical. Y eso depende del pK, que es 10,1.
¿Qué quiere decir eso? Vuelve y juega. La tirosina, si la pongo a un pH menor que el pK, predomina como ácido, o sea, predomina ácido. Y si la pongo a un pH mayor que el pK, predomina como base. Pero cuando hablamos de 7,4, estamos hablando de un pH menor que el pK, entonces predomina como ácido, o sea que la tirosina aquí no tiene carga, porque está predominando protonada como ácido, entonces no tiene carga. Es la forma de la tirosina que circula por la sangre. Bueno, cojamos otro de estos 7. Cojamos, por ejemplo, la cisteína. La cisteína es el único aminoácido que tiene un grupo sulfhidrilo. Aquí tenemos un grupo sulfhidrilo, o tiol, o mercaptano, eso tiene varios nombres. Y hay un azufre SH. Fíjense que el SH se parece mucho al OH. El SH, que es el grupo sulfhidrilo de la cisteína, esta es la cisteína, este es el radical de la cisteína, tiene un grupo SH. Ese grupo SH se comporta como un ácido débil, con un pK3 de 8,3. O sea, este grupo tiene un pK3 de 8,3. Eso quiere decir, vuelve y juega, que si el pH es menor de 8,3, va a predominar el ácido sobre la base. O sea que va a predominar el SH sobre el S con carga negativa, que es la base. A un pH menor de 8,3, o sea, 7,4, este grupo va a predominar como SH, o sea, como ácido, sin carga. O sea que la cisteína, al pH de la sangre, circula como un suiterión, porque aquí no tiene carga. Nos falta la histidina. La histidina es un aminoácido que tiene una característica muy interesante. Tiene un anillo que se llama imidazol, que tiene estas características. Esto que estoy pintando aquí es el grupo imidazol de la histidina. NH, H. Este es el grupo imidazol de la histidina. Observen este grupo. Esto es un nitrógeno que está unido con estos dos enlaces covalentes a este carbono, con este enlace covalente a este carbono, y fuera de eso tiene un hidrógeno adicional, o sea, 1, 2, 3, 4. Si tiene un hidrógeno adicional es porque tiene una carga positiva. Este es el anillo de histidina, este es la histidina, este es el radical histidina. El radical tiene este anillo que se llama imidazol. Y el que se carga o descarga, o sea, el que se protona o desprotona, es este nitrógeno de este anillo. Aquí está en forma ácida, porque tiene el protón, y cuando está en forma ácida tiene carga positiva. El pK del pK3 de la histidina es de 6,1. 6,1. 6,1, ¿qué quiere decir? Que por debajo de 6,1 predomina el ácido sobre la base, o sea, ácido. Pero por encima de 6,1 predomina la base sobre el ácido. O sea, que la histidina por encima de 6,1, o sea, a un pH de 7,4, no tiene carga en el radical, predomina así, no tiene carga en el radical.
Estos 7 aminoácidos entonces tienen esas características ácido-básicas y eléctricas. Vamos aquí otra vez los pK característicos. 3,8, 4,2, 8,3, 10,1, 10,5, 6,1, 12,4. ¿Por qué es importante tener en cuenta estos valores? Porque, volviendo a la ecuación de Henderson, de la ecuación de Henderson también podemos derivar el estudio. Con la ecuación de Henderson podemos hacer un estudio del comportamiento de los amortiguadores de pH. Recuerden que un amortiguador de pH, eso lo revisamos en una clase anterior, un amortiguador de pH está en las condiciones óptimas cuando la concentración de la base es igual a la concentración del ácido, o sea, cuando el pH es igual al pK. Cuando el pH es igual al pK, el amortiguador exhibe sus condiciones óptimas, pues porque tenemos las dos sustancias que se encargan de amortiguar los cambios hacia arriba o hacia abajo. Si las dos sustancias están en igual cantidad, esa es la condición óptima. Y eso se cumple cuando el pH es igual al pK. Y también hablamos en esa oportunidad de que hay un rango que se llama rango de tamponamiento efectivo, que es igual al pK más menos 1. Eso quiere decir que un amortiguador de pH solamente amortigua en un estrecho rango de la escala de pH, que depende del pK, pK más menos 1. Si nosotros miramos estos valores de pK, en la cisteína, que tiene un pK de 8,3, el rango de tamponamiento sería pK más menos 1, o sea, 7,3 a 9,3. Y en la histidina, porque está al revés, en la histidina, 12,4, 6,1. En la histidina, el rango de tamponamiento sería entre 7,1, entre 5,1, pK más menos 1, 5,1, 7,1. Si nosotros miramos el pH de la sangre, los otros pK están muy lejos pues, del pH de la sangre. Si nosotros miramos, la cisteína tendría capacidad de tamponamiento cuando circula por la sangre. La histidina tendría capacidad de tamponamiento principalmente en el líquido intracelular, porque el líquido intracelular tiene un pH que fluctúa entre 6,8 y 7. O sea que estos dos aminoácidos con el radical tienen posibilidad de servir como tampones. Pero con el pK1 no, porque es de 2,2, y el pK2 no, porque es de 9,5, y ninguno de estos otros pK sirven para tamponar. O sea que cuando estos aminoácidos están libres, no están haciendo parte de proteínas, solamente estos dos aminoácidos tienen alguna capacidad de tamponamiento. El resto de los grupos químicos no tiene capacidad de tamponamiento. Fíjese que cuando uno hace una curva de titulación con un aminoácido de estos, cuando uno hace una curva de titulación con un aminoácido de los que solamente tienen pK1 y pK2, entonces una curva de titulación de los 13 aminoácidos que solamente tienen pK1 y pK2
se va a caracterizar por este perfil. Este es el perfil de una curva de titulación de un aminoácido como la alanina, que tiene pK1 y pK2. Fíjese que este aplanamiento se presenta cuando este pH que tenemos aquí es igual al pK1. El pK1 de la alanina es de 2,3, me parece, 2,3. ¿Por qué se aplana la curva de titulación? Fíjese que yo estoy aquí agregando OH, por ejemplo, NaOH o algo así. ¿Por qué se aplana la curva en este punto? Porque estoy pasando por una región donde el pH es igual al pK. Y lo que acabé de decir, cuando el pH es igual al pK, estamos en las condiciones ideales para tamponar, porque la base conjugada es igual al ácido. Y eso se cumple cuando este pH es igual a este pK. Y lo mismo aquí, porque aquí la curva se aplana, porque estoy pasando por el siguiente pK, que es la alanina. O sea, en este segundo aplanamiento, el pH de la curva es igual al pK, por eso se aplana. Entonces, en un aminoácido que tenga pK1 y pK2, la curva, o sea, esta curva de titulación presenta dos aplanamientos en los cuales el pH coincide con los dos valores de pK. Por debajo del pK1, la curva se incrementa porque no se está comportando como amortiguador. Por debajo del pK1 hay más ácido que base. Por encima del pK1 hay más base que ácido. Por eso estas inclinaciones están marcadas. Solamente se aplica este aplanamiento cuando el pK coincide con el pH. Esta sería la curva de titulación para cada uno de los aminoácidos que tiene, de los 13 aminoácidos que tiene solamente pK1 y pK2. Esta región es muy importante. La región que hay entre el pK1 y el pK2, este punto medio aquí, se llama pH isoeléctrico. El pH isoeléctrico, que es igual a la semisuma de estos dos valores, o sea, aproximadamente 6 o 6, aproximadamente 6, se define como el pH en el cual el 100% de las moléculas tienen una carga neta igual a 0. Al pH isoeléctrico, si esto fuera una titulación de la alanina, a un pH de 6, que es más o menos lo que da a sumar esto con esto, todas las moléculas de alanina tienen una carga neta de 0 al pH isoeléctrico. O sea, todas están como suiteriones. La carga neta es igual a 0. Esta sería la curva de titulación para uno de esos aminoácidos que tienen pK1 y pK2. Pero si yo fuera a representar una curva de titulación de uno de los 7 aminoácidos que tienen pK1, pK2 y pK3, la curva presentaría 3 aplanamientos, porque esos 3 aplanamientos corresponden a las regiones donde el pH coincide con el pK. Por ejemplo, si yo fuera a titular el ácido glutámico, que tiene un pK3 de 4,2, entonces yo empezaría a titular. Al principio aparece el primer aplanamiento del pK1, que el pK1 ya les dije que era en promedio 2,2. Si yo sigo titulando, me aparece el segundo aplanamiento, que es este, que es de 4,2, que es el pK3. Y por último, más arriba, me aparece el último aplanamiento, que es de 9,5.
Estos son los 3 valores de pK. Cuando el pH está coincidiendo con cualquiera de estos pK, se hace un aplanamiento porque el sistema se está comportando como un buen amortiguador. Entonces, una curva de titulación de cualquiera de los 7 aminoácidos que tienen pK1, pK2 y pK3 va a tener 3 aplanamientos dependiendo de los valores de pK. Bueno, eso con respecto a las propiedades ácido-básicas de los aminoácidos. Y la conclusión más importante es que las propiedades ácido-básicas de un aminoácido determinan las propiedades eléctricas del aminoácido. Cuando yo digo propiedades eléctricas, me estoy refiriendo a la posibilidad de comportarse como un catión, como un anión o como un suiterión. A eso me refiero con propiedades eléctricas. Ese es el comportamiento ácido básico y eléctrico de los aminoácidos cuando están libres, aislados. Pero los aminoácidos también pueden unirse a través de un enlace covalente. Si yo tengo aquí, por ejemplo, un aminoácido, este es el grupo carboxilo de un aminoácido. Aquí está el radical, aquí está el grupo amino. Este es el grupo carboxilo, COOH. Este es el carbono alfa. Para que lo pinté al revés como lo he pintado hasta ahora. ¿Por qué lo pinté así? Porque me interesa pintar aquí otro aminoácido aquí con su radical y aquí con el carbono, con el grupo carboxilo. Es decir, que aquí está. Este es un aminoácido con su radical. Este también está con su radical. Este es el grupo amino. Este es el grupo amino de este es el grupo amino de este es el grupo carboxilo de este es el grupo carboxilo de este. Cuando dos aminoácidos se van a unir para formar un enlace covalente y formar un dipéptido, que así se va a llamar el compuesto que voy a formar, un dipéptido. O sea, la unión de dos aminoácidos a través de un enlace covalente. Lógicamente eso no se hace solo, eso lo tiene que hacer una enzima porque los enlaces covalentes no se hacen solos en la célula. Una enzima se encarga de eliminar una molécula de agua. Es decir, que ahí hay una molécula de agua. Cuando se elimina esa molécula de agua, se establece este enlace. Aquí está el resto del aminoácido, aquí está el resto del aminoácido. Se establece este enlace. Ese enlace que se forma cuando se elimina una molécula de agua se denomina enlace peptídico. Enlace peptídico. Y es un enlace covalente, pues muy estable, que permite unir dos aminoácidos. Dentro de 8 días vamos a analizar con profundidad el enlace covalente, el enlace peptídico. Pero lo que quiero resaltar aquí es lo siguiente. Como estamos hablando de comportamiento ácido básico y de comportamiento eléctrico, lo que quiero resaltar es lo siguiente. Cuando los aminoácidos estaban libres, este grupo amino podía comportarse como un ácido, como una base.
este grupo amino, este grupo carboxilo puede comportarse como un ácido, como una base. Pero cuando se establece el enlace peptídico, una de las consecuencias más importantes de la formación del enlace peptídico es que los aminoácidos están comprometidos en el enlace peptídico, pierden sus características ácido-básicas. Fíjense que ya este grupo y este grupo que entran a formar el enlace peptídico pierden sus características ácido-básicas. Cuando se establece el enlace peptídico, se pierden las características ácido-básicas de los aminoácidos. Entonces, aquí surge un asunto muy importante. Si usted tiene un péptido que tiene varios aminoácidos unidos a través del enlace peptídico, la pregunta pertinente es, ¿cuáles grupos de ese péptido o de esa proteína conservan propiedades ácido-básicas? Por una parte, los extremos. Fíjense que cuando nosotros formamos un péptido o una proteína, siempre va a quedar un extremo carboxilo libre y siempre va a quedar un extremo amino libre. O sea que los extremos siguen conservando las características ácido-básicas en una proteína o en un péptido, porque los extremos están libres. Este puede estar como COH o CO menos, este puede estar como NH3, como NH2, conservan los extremos. Y del resto de los aminoácidos, solo conservan las propiedades ácido-básicas los 7 aminoácidos que tienen pK3. ¿Por qué? Porque en esos 7 aminoácidos el radical tiene propiedades ácido-básicas, porque el radical no hace parte de la cadena, está por fuera. Por eso en una proteína, en un péptido o en una proteína, los únicos grupos que conservan propiedades ácido-básicas son los dos extremos, que son estos dos extremos, y los radicales que tienen pK3, o sea, los aminoácidos que mencioné ahorita, el ácido aspartico, el ácido glutámico, la cisteína, la tirosina, la lisina, la arginina, la histidina. Estos 2, 4, 6, 7, estos aminoácidos conservan la capacidad de protonarse o desprotonarse cuando tenemos una proteína o un péptido, y eso lo hacen con el radical. Los otros aminoácidos también tienen radical, pero ese radical no tiene grupos con la posibilidad de comportarse como ácidos. Si por ejemplo esto fuera una alanina, pues la alanina tendría un CH3 aquí, pero ese grupo, pues claro que queda ahí en la cadena, pero no se comporta como un ácido, como una base. Entonces la conclusión es que en una proteína que tenga 400, 500 aminoácidos, solo estos aminoácidos que hay aquí conservan la propiedad ácido-básica, o sea, se pueden protonar y desprotonar, y eso depende del pH en el cual esté la proteína. Por eso en una proteína que tenga 400, 500 aminoácidos, muchos de estos aminoácidos pueden tener carga positiva o carga negativa, de acuerdo con el análisis que hicimos ahora, y por eso las cargas de una proteína van a depender de los dos extremos y de la cantidad de estos 7 aminoácidos que tenga la proteína. Eso lo vamos a analizar con más detalle la próxima semana que hablemos de proteínas.
Eso quiere decir que yo ya terminé por hoy. Natalia, terminé por hoy lo de aminoácidos. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Voy a detener la